que demandan agua. Entonces ocurre de que todos demandan esa escasa agua y por lo tanto lo que ocurre es que empiezan a surgir conflictos por el uso del agua, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es de que efectivamente en esta cuenca hay, por ejemplo, una importante participación de la agricultura en la demanda de este recurso. Tal vez es la principal, son más de 10 metros cúbicos por segundo más o menos que requiere la agricultura. El segundo usuario podría señalarse a la población, que actualmente en un promedio a grosso modo es 1.5 metros cúbicos por segundo. En tercer lugar podría ubicarse la minería, con 1.2 más o menos, y después otros usos, ¿no? Entonces, en esta situación, ante esta escasez de recurso hídrico, lo que hay que ver es de dónde obtener más agua para que se desarrollen más actividades, porque la agricultura también tiene muchas propuestas para incrementar su frontera agrícola. Ustedes hace un momento han presentado un informe sobre la necesidad de que la población satisfaga las necesidades de consumo de agua doméstica, y eso también requiere de una dotación importante de agua. Y que va a seguir creciendo. Y que va a seguir creciendo. Y Cerro Verde ya anunció incluso hace poco de que va a incrementar sus operaciones, va a ampliar sus operaciones y que va a demandar más agua. Y además hay sueltos de que hay otros proyectos mineros incluso que están demandando. Entonces, en ese panorama lo que se genera es una especie de conflicto, pero conflicto en el sentido no de negativo, ¿no?, sino en el sentido de hacer una interpretación de la disputa por un recurso que en una cuenca es escaso. Entonces, lo que nosotros aquí hemos desarrollado, el enfoque en este estudio, es de que la gestión del agua es una gestión de conflictos y que frente a eso lo que hay que tratar es de desarrollar un conjunto de políticas que permita transformar ese conflicto para satisfacer las demandas de los diferentes usuarios. Y en ese sentido hay algunas constataciones, por ejemplo. Uno, de que todos los usuarios, absolutamente todos, son ineficientes en el uso del agua. Es común escuchar a los técnicos de que en la agricultura, por ejemplo, de 100 litros solamente se usan adecuadamente 33 litros, 35 litros. O sea que hay como 65 litros que no se usan adecuadamente. Nosotros los consumidores urbanos tampoco estamos bien en ese rubro, ¿no? Porque se calcula que el 50% de nuestro consumo es desperdiciado. Y en la minería, por ejemplo, lo que ocurre es de que, por ejemplo, la actividad industrial de la minería, ellos absorben pero no devuelven ni contaminado el agua que consumen, ¿no? Son 1.2 metros cúbicos por segundo que absorben en su proceso y que tienen una emisión cero. Entonces ahí no hay un problema de contaminación, sino un problema de cantidad. Entonces a veces escuchamos mucha publicidad, ¿no?, de la sociedad de minería, donde dice agua que recibe la minería, la consume, la trata y la devuelve igual. Pero en este caso en Cerro Verde no ocurre eso, porque hay una emisión cero. Entonces habría que diferenciar en temas de impactos ambientales sobre el agua en la cuenca, habría que ver el tema de contaminación y el tema de cantidad. En tema de contaminación, lo que evidenciamos en el estudio de que el principal factor de contaminación es el consumo humano que hay en la ciudad de Arequipa. Y en temas de cantidad podría señalarse las ineficiencias en el uso y particularmente la técnica que está utilizando Cerro Verde, que es el de emisión cero, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos ambientales de la presencia cada vez menor, ¿no es cierto?, del río y los factores contaminantes? Es una parte que también mencionan en el estudio, ¿no?, respecto a las especies vegetales, animales y las zonas agrícolas que corren riesgo de extinción o daño. Es que en el manejo del agua, uno de los problemas que hemos identificado, por ejemplo, el tema de la gestión. Y creo que es el tema principal. Si estamos en una zona árida, hay muchos usuarios y a pesar de eso manejamos mal el agua. Ese es el problema principal, ¿no? Nosotros, ahí parte todo. Todo eso parte por el tema de la Alguien gestión. tiene que gestionar bien, porque lo que pasa es que el consumo doméstico, industrial, me imagino que no está asignado, pero no está Por ejemplo, empecemos por el tema de institucionalidad. Si vemos el enfoque cuenca, tenemos que ver que en un territorio
nosotros partimos de la premisa de que hay un conjunto de actividades y que ese conjunto de actividades deben desarrollarse y hay que aprovechar todos los recursos, pero adecuadamente. Optimizar su uso, ¿no? Sin exclusiones, porque a veces hay posiciones que dicen, ¿no? Frente a estos conflictos lo que decimos, excluyamos. No a la minería. No a la minería, que sí a la agricultura, y entonces empezamos a extremar, a hacer excluyente este conflicto, ¿no? Nosotros creemos que sí hay que explotar el conjunto de recursos, pero hay que explotarlos racionalmente. Entonces, uno de los temas principales es el tema de gestión. Y para ver el tema de gestión, partamos del tema de institucionalidad. Esta mañana nos acompañó el congresista Zamudio y nos hacía recordar, ¿no?, de que en el poco tiempo que tiene, por ejemplo, la Ley de Recursos Hídricos y esta Autoridad Nacional del Agua, la famosa ANA, han pasado 4 ministros de Agricultura y tenemos 4 directores nacionales de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, no hay continuidad pues, de políticas. Es una precariedad institucional muy grande, ¿no? Y además de que ya tenemos una ley de recursos hídricos y se está planteando en los consejos de cuenca y hasta ahora no tenemos todavía un avance en ese sentido. Nosotros ponemos a disposición de la Autoridad Nacional del Agua ese documento, que es un diagnóstico técnico, para que pueda sentar las bases de lo que podría ser el Consejo de la Cuenca. Hemos trabajado cerca de 30 instituciones durante 3 años, hemos tenido muchas reuniones, debates, alturados, con tolerancia y con rigor también técnico, y que creemos que también puede ser un soporte de un conjunto de actores que pueden participar en la gestión de la cuenca. Entonces, hablamos de gestión, hablamos de institucionalidad, es muy débil. También hay que ver el tema cultural. Aquí en Arequipa no asumimos de que vivimos en un desierto. Queremos tener parques con gras, árboles exóticos, creemos que estamos viviendo en el trópico y no estamos asumiendo de que vivimos en un desierto. Y a veces los mensajes educativos no están orientados hacia ello, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar es reconocer que vivimos en una zona de desierto y lo que debemos apreciar bastante, el recurso más preciado para nosotros debe ser el agua, ¿no? Y en eso regresamos al tema de las eficiencias. ¿Cómo hacemos de que la agricultura, por ejemplo, empiece a desarrollar tecnología para que pueda disminuir esa ineficiencia que tiene? ¿Cómo hacemos nosotros de que no consumamos más de 200 litros persona día en Arequipa, ¿no? ¿Cómo hacemos también de pedirle a la minera, Cerro Verde, de que desarrolle tecnología porque tiene recursos suficientes para ver cómo incrementa la disponibilidad del agua? Felizmente y devuelve algo, por ejemplo. Y devuelve algo. Felizmente también hay que reconocer de que la empresa minera Cerro Verde tiene una política clara sobre ese tema, ¿no? Desde hace años ha planteado su estrategia de incrementar la disponibilidad del agua. Apoyando en la construcción de represas. Represas, todo eso. Y también aportando en el informe que ustedes han dado, ¿no? Un proyecto importante es la planta de tratamiento de agua potable. Quisiéramos que también se involucren en toda esa dimensión en la planta de tratamiento de aguas servidas, porque como usted lo ha señalado, es el nuevo problema que se nos va a agrandar y que va a ser insostenible si es que no atacamos el conjunto o la gestión integral del río Chile bajo un enfoque cuenca, ¿no? Ahora, en resumen, el documento demuestra, me imagino que con estudios detalladamente y más específicos, pero demuestra, uno, que cada vez es mayor la insuficiencia, ¿no? Por un lado, me imagino que por el calentamiento global está disminuyendo el caudal, pero por otro, el uso y la ineficiencia se van incrementando. Y un tercer factor sería qué tan contaminado está nuestra cuenca del río Chile, que además es usada aguas abajo para la agricultura e incluso para consumo en cierta parte, ¿no? Yo le decía de que, por ejemplo, en temas de impactos ambientales habría que ver en 2 dimensiones, ¿no? En calidad y en cantidad. En calidad es la contaminación que usted señala. Y ahí el factor determinante de la contaminación es los efluentes domésticos de la ciudad de Arequipa. Es el factor principal. O sea, ahí hay que apuntar, en primer término. Nosotros hemos tratado de identificar si la minería tiene responsabilidad